Bienvenidos a Aula Virtual. Seguimos en la asignatura Ecología Industrial de la Escuela de Diseño Industrial Universidad de los Andes. Hoy tenemos un tema relacionado con la legislación ambiental internacional y venezolana en materia que regula las afectaciones al entorno o al medio ambiente. En primer lugar, vamos a desarrollar los conceptos básicos. Es bien importante realmente conocer cómo es la legislación porque al final es la que intermedia entre los seres humanos y su entorno. Realmente al buscar controlar daños, evitar daños o sencillamente hacer que una actividad determinada tenga mínima afectación al entorno. Eso se puede conseguir gracias a regulaciones y normativas ambientales. ¿Qué es la legislación ambiental? Bueno, sencillamente es un complejo de conjunto de tratados, convenios, estatutos, reglamentos, entre otros, que de manera muy amplia funcionan para regular la interacción del hombre y el ambiente, con el propósito de reducir significativamente los impactos ambientales de sus actividades. Ese es el fin de la legislación relacionada con el ambiente. ¿Qué es un convenio? Es un acuerdo vinculante que regula las condiciones de un lugar, ajuste, convención o contrato. Cuando se dice vinculante es que el país firma un convenio en el extranjero y se dice que es vinculante, entonces es que internamente tiene repercusiones. Protocolo es un acta o cuaderno de actas relativo a un acuerdo, conferencia o congreso. Pues que podría ser más voluntario, más que vinculante. Cuando se dice vinculante, insisto, es casi de obligatorio cumplimiento o de obligatorio cumplimiento. Tratado, ajuste o conclusión de un negocio o materia después de haberse conferido y hablado sobre ella. ¿Qué es una declaración? Es una manifestación del ánimo o de la intención. Igualmente en declaraciones, pues sencillamente nos podemos quedar en intenciones voluntarias. Norma ambiental se refiere a una regla de conducta obligatoria que se proporciona para un uso racional y sustentable de los recursos naturales y el ambiente. Un estándar ambiental es un indicador de calidad ambiental establecida por consenso y aprobado por un organismo reconocido. Fijan los valores máximos permitidos de contaminantes al ambiente. En este caso de un estándar ambiental podría ser la ISO 14000, que a través de la norma venezolana COVENIN y a través de la Comisión de Normas Venezolana, pues se pueden implementar estos indicadores o establecer los propios indicadores para el contexto nacional. Convenio Ramsar. Vamos a ver entonces lo que son los protocolos y convenios a nivel internacional. En ese contexto tenemos uno de esos primeros convenios, es el convenio Ramsar de protección y conservación de los humedales en 1971, que fue firmado en esta ciudad de Irán. Convenio CITES es un convenio fijado en 1973 y que básicamente regula el comercio de especies amenazadas de flora y fauna silvestre. Este es un convenio verdaderamente bastante estricto que regula el intercambio de especies entre zoológicos, entre actividades comerciales o privadas. El Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, que fue aprobado en 1985, entró en vigor en 1988 y se ratificó universalmente en 2009. Ese convenio básicamente busca adoptar medidas para proteger la salud y el medio contra los efectos adversos resultantes de las actividades antrópicas que modifican la capa de ozono. Cuando se habla de actividades antrópicas, se refiere básicamente a actividades de origen humano. El Protocolo de Montreal, firmado en 1987 y entró en vigor en el 89, fue diseñado básicamente para reducir la producción y consumo de sustancias que agotan la capa de ozono, reduciendo su abundancia en la atmósfera. Recordemos que la capa de ozono es una fina capa que está en la estratosfera y que básicamente ayuda a filtrar del flujo de radiación que nos llega al interior de la Tierra, a filtrar esos rayos ultravioleta que son causantes de enfermedades de piel, como por ejemplo cáncer de piel. El Convenio Marco sobre la Diversidad Biológica, 1992, y entró en vigor un año después.
¿Qué es el Convenio sobre Diversidad Biológica? Es un tratado internacional jurídicamente vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento, con tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos energéticos. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, que se realizó del 3 al 14 de junio de 1992. Recuerdo que para esa época me estaba iniciando, era apenas un adolescente y me estaba iniciando en el tema de las organizaciones no gubernamentales con el grupo de montañismo y ecología Tatuí. Allí se declararon 27 principios. Uno de esos principios, el 1, los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible y tienen derecho a una vida saludable y proactiva, productiva, en armonía con la naturaleza. Se dice entonces que es en esta cumbre de la Tierra, específicamente en Río de Janeiro, donde se introduce de manera significativa o con fuerza lo que es el término de sostenible, entendiéndose por sostenible una relación armónica entre tres modelos de desarrollo: el ambiental o ecológico, el social y el económico. Luego el protocolo de Kioto, llámese protocolo más bien como algo voluntario, que se estableció en 1997, pero realmente entró en vigor en 2004, sobre todo en nuestros países. Este se propuso reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 5% respecto a los niveles de 1990. Esto es básicamente lo que pretendía el protocolo de Kioto en una escala internacional, ¿no? Sin embargo, este protocolo ya fue, vamos a decir, superado, derogado, por una resolución importante, interesante, que surgió tras la cumbre de París en diciembre 12 del 2015, que es en la famosa COP21. Justamente los gases de efecto invernadero, ya hemos visto en clases anteriores, que es el CO2 equivalente, que es la sumatoria de N gases de efecto invernadero, entre esos el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el vapor de agua, entre otros gases de efecto de invernadero. Luego, la cumbre del cambio climático, la decimoquince cumbre del cambio climático, que se realizó en Copenhague en 2009. Allí se fijó el compromiso de reducir los gases de efecto invernadero en 50% para el 2050. Probablemente una fijación muy ambiciosa, que en la práctica es muy difícil de conseguir. Ojalá se pudiera conseguir en esos niveles. Luego, en 2015, como ya lo comenté, la COP21, que es la conferencia, se realizó la conferencia de las partes en ese país, en esa ciudad, Francia, en esa ciudad París, de país Francia, y donde efectivamente más de 150 naciones, 160 naciones, pues acordaron establecer realmente medidas que den pasos más significativos en la búsqueda de reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Venezuela se fijó reducir en esa cumbre de París las emisiones en un 20% para el 2020-2030, con lo cual pues esperemos que Venezuela pueda lograr su meta de reducción de emisiones, cosa que en la práctica no vemos que hay una política específica para reducir los gases de efecto invernadero, no tenemos ni siquiera una ley de cambio climático, un reglamento. Por lo tanto, pues en esa materia van a ser más intenciones que acciones concretas. Dentro del ordenamiento jurídico de Venezuela tenemos el principal libro de todo, el gran contrato social, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Básicamente los artículos 127, 128 y 129 son los que tienen que ver con la materia ambiental dentro de esta preciosa Constitución del año 99. De allí se han derivado múltiples leyes. Precisamente antes de esta ley ya existían algunas leyes que eran de la Constitución de 69, la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Forestal de Suelos y Agua y su reglamento, Ley de la Basura, Ley de Aguas, Ley de Bosques, Ley de Fauna Silvestre, etc. También una ley muy reciente es la ley del 2010, que es la Ley de Gestión Integral de la Basura, que por lo menos para lo que son los diseñadores industriales pues conviene conocer, dado que allí se tratan distintos términos como desecho, residuo, basura, planes, algunas
regulaciones que tienen que ver con la reducción de residuos y con el manejo del mismo. Y también está la Ley Orgánica de Educación, que básicamente en uno de sus artículos hace o precisa que la educación ambiental es obligatoria en el ámbito de la educación venezolana. Bien, todas estas leyes se relacionan entre sí en forma piramidal. Está la famosa pirámide de Kelsen, que básicamente establece una jerarquía de mayor a menor en forma práctica para la aplicación de este ordenamiento. La primera es la Constitución de la República de Venezuela, está en el punto, en el clímax o topes de todo el ordenamiento jurídico venezolano, por eso digo que es el gran contrato social. Luego vienen las leyes orgánicas en el mismo orden de importancia con un nivel inferior. Le siguen las leyes ordinarias y decretos ley, seguidamente los reglamentos y por último las ordenanzas municipales, que tienen un ámbito a nivel de municipio. ¿Qué tenemos en Venezuela entonces? Bueno, la Constitución del 99, tenemos tratados y convenios internacionales aproximadamente 54, leyes orgánicas en materia ambiental unas 17, leyes ordinarias unas 20, decretos con rango o fuerza de ley 32, decretos 57, resoluciones ministeriales entre otros 23. Bien, ya hemos visto entonces que las actividades humanas cuando alteran el equilibrio ecológico, dado que esas distintas actividades industriales, expansión de huella urbana, expansión de frontera agrícola, pues terminan generando consecuencias adversas al entorno. Entre eso, pérdida de biodiversidad, cambio climático, oscurecimiento global, entre otros. En Venezuela tenemos el famoso decreto 883 que básicamente regula el tema relacionado con la clasificación y control de los cuerpos de agua y vertidos de efluentes líquidos. Recordemos que efluentes en este caso son sustancias líquidas o desechos líquidos que se arrojan a los cuerpos de agua y que no son tratados como tal. Cuando se utiliza la palabra afluente, que es lo contrario, significa agua fresca, agua limpia. Dentro de eso tenemos una serie de capítulos y disposiciones que regulan esa temática y básicamente esto es de importancia en el ámbito industrial. Tenemos el decreto 1257 del 13 de marzo de 1996 que relaciona las normas sobre evaluación ambiental de actividades susceptibles de degradar el ambiente. Uno de esos artículos, el artículo 1, estas normas tienen por objeto establecer los procedimientos conforme a los cuales se realizará la evaluación ambiental de actividades susceptibles de degradar el ambiente. Bueno, esta ha sido básicamente una recopilación de información relacionada con el ordenamiento jurídico ambiental para Venezuela. Tenemos un montón de leyes, pero en la práctica realmente su aplicación es de difícil cumplimiento, dado que generalmente tanto la ciudadanía como los organismos que deben dar cumplimiento, pues muchas veces no se abocan de manera decidida u objetiva en su aplicación. Esto tiene que ser algo obligatorio, tiene que ser algo de fiel cumplimiento de todas las partes de la sociedad, tanto de Estado como de sociedad en general. Esperamos que esta presentación haya sido de su utilidad, especialmente para arquitectos, diseñadores industriales, ingenieros, el mundo del diseño, donde pues tengamos en cuenta cuáles son todas esas cantidad de regulaciones, normas, decretos, entre otros que tenemos que tener en cuenta a la hora de generar un diseño, un producto para la sociedad. Muchas gracias por su atención, por estar atentos a Aula Ambiental del profesor Juan Carlos Rojas. Cualquier comentario, cualquier información a través de mi cuenta de correo electrónico juancarlosrojas4@yahoo.com. Muchas gracias por